Los Salmos, gloria al Señor. Libro de los Salmos, en el Salmo 135, voy a leer solamente un versículo, gloria al Señor. Usted lo tiene, me dice amén. Salmo 135, versículo 5, gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Esperamos que el Señor nos bendiga en este lugar. Salmo 135, 5. Está ahí en la pantalla para los que no tenemos Biblia, amén. Y lo leemos todos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Padre, en esta hermosa noche, Dios mío, pongo en tus manos, Dios mío, este tiempo, Dios mío, que esta palabra, Padre Santo, tú la hables a nuestros corazones, Dios mío, y conforme a las necesidades de tu pueblo, Dios mío, habla a cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria al Señor. Puede tomar asiento, iglesia, esta noche, gloria a Dios. No voy a hablar tanto de lo que leí esta noche, gloria al Señor, solamente lo tomé como una base, gloria a Dios, del cual vamos a partir esta noche. La hermana decía, tenemos mucho tiempo, y yo decía, qué bueno, porque lo que voy a hablar es largo, gloria a Dios. Hermano, hay temas que podemos hablar horas de esos temas, gloria al Señor, porque son temas profundos en la palabra del Señor. El tema que quiero tratar esta noche tiene por título conceptos acerca de Dios. Conceptos acerca de Dios. Si usted va por la calle, hermano, y pregunta a la gente cómo es Dios, cada uno le dirá su propio concepto. Unos le dirán una cosa, otros le dirán otra, y los más necios dirán que Dios no existe. Pero cada quien tiene conceptos buenos y equivocados acerca de Dios. Alguno dirá, Dios es amor. Hasta allí nomás se queda. Otro dirá, Dios es justo. Y quizá eso es todo lo que entiende acerca de Dios. Pero si yo le pregunto a usted, ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? ¿Cómo es Dios para nosotros? Hermano, Dios no hay forma de poderle describir físicamente hablando. Cuando le decía a los hermanos en la célula, cuando yo era joven o era más pichón, dijo por ahí alguien, yo decía que cuando la Biblia decía que Dios había hecho al hombre a imagen y semejanza de Dios, es porque Dios tenía 2 ojos, una boca, una nariz, 2 manos y 2 piernas. Eran mi concepto cuando yo estaba todavía joven. Pero nada que ver, hermano. Cuando ya entramos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios no tiene figura física. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y a veces lo queremos imaginar en nuestra mente finita a un Dios sublime, infinito y eterno. Y no nos cabe en la cabeza. Por eso le digo, ¿cuánto pesa Dios? ¿Cuánto mide Dios? Usted se ha puesto a pensar cuando dice la Biblia que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Gracias, hermano. Usted dirá, qué grande es Dios. Está solamente describiendo la grandeza de Dios, que así como está en el cielo, habita en la tierra al mismo tiempo. Si en la Biblia encontramos palabras como, por ejemplo, quiero que me pongan un versículo de la palabra de Dios que dice Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. Te alabaré, no, te haré entender y te enseñaré el camino, dice, que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
En el Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Usted se imagina dos ojos naturales en todo lugar? Que en cuanto mira para allá puede ver para allá y puede ver para allá y para otro lado. Es imposible. Son simplemente, podemos decir, que es una forma que los escritores usan o que Dios usó para hacer entender la grandeza de Dios. Es una comparación humana en lo eterno y espiritual. De esa manera entendemos que Dios es omnisciente, que está en todo lugar. No es que los ojos, porque Él dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Y Dios no tiene dos ojos, porque Dios habita en todo. Y está en todo, como está en el cielo, está en la tierra, está bajo la tierra, está en el cielo, está en todas partes del Señor. Y cuando dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, no está diciendo que Jehová tiene ojos, sino es una manera humana de poder entender cómo es Dios. Amén. De la misma manera, cuando dice la palabra de Dios que Dios tiene manos, encontramos que dice que en Isaías 41:10 creo que es verdad, que dice que siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y uno se imagina a Dios con la mano ahí. Pero no está hablando, hermano, de algo literal, sino que es una forma diciendo Dios que nunca nos va a dejar, gloria al Señor. Yo le pregunto a usted, ¿Dios tiene plumas? Pero ¿qué dice Salmo 91? Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Entonces Dios, usted se lo imagina como una ave, ¿verdad? Cuando lee ahí. Es una forma metafórica de describir la cobertura de Dios. Entonces, conceptos acerca de Dios. Ya con esto que ya le dije, usted se saca totalmente de la mente los conceptos que podemos tener físicamente. Decimos que Dios no es algo que físicamente se pueda describir. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que sí describe la Biblia? Y se habla acerca de Dios en toda la Escritura. Es su grandeza y su poder. Aguante un segundo. De eso, si la Biblia, hermano, nos habla del principio hasta el fin, su grandeza y su poder. Encontramos, hermano, descripciones acerca de Dios, de hombres que igual fueron profetas, fueron apóstoles y fueron gente pagana que hablan de la grandeza de Dios. Y yo quiero que leamos, hermano, antes de leerlo, quiero que le voy a decir qué es lo que pasó aquí. En Daniel 2, la historia nos narra que Daniel tuvo un sueño, pero el sueño lo olvidó. Como la mayoría de veces nos pasa, nos olvidamos de los sueños, ¿verdad? Pero no estamos preocupados por saber qué soñamos. Sin embargo, este hombre dice que se le olvidó el sueño y quedó perturbado en su mente. Y llamó a los adivinos, llamó a los sabios del reino y les dijo, miren, tuve un sueño, quiero que me den el sueño y la interpretación. Y le dijeron, rey, cuéntenos el sueño y le vamos a dar la interpretación. Y dice que le dijo, como ustedes saben que he olvidado el asunto, están dilatando en decirme la respuesta, pero yo quiero que me digan lo que soñé y lo que significa. Mire qué cosa tan difícil. Y le dijeron, rey, lo que pide es algo imposible. Además, en ningún reino se le ha pedido cosas semejantes, le dijeron. Y dijo él, bueno, pues no tienen más opción. O lo hacen o los mando a eliminar. Los mato a todos los sabios y a todos
los magos del reino. Dice que aquella orden, hermano, cubría hasta los hebreos que estaban allí. A Daniel ahí se iba con ellos también. Y cuando le contaron a Daniel, dijo él, díganle al rey que me espere. Me voy a meter en ayuno con Dios y en oración, y yo sé que el Señor me va a dar la victoria. ¿Y qué pasó, hermano? Después de que Daniel recibió la respuesta, va al rey. Le dice, mira, rey, lo que tú soñaste fue esto. Tú estabas dormido. Cuando de presto tú viste una estatua grande y enorme y lo viste, la gran majestad de su gloria. La cabeza era de oro. El pecho y sus manos eran de plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce. Y sus piernas y sus pies de hierro y de barro cocido. Esto significa, le dijo, el Dios eterno te ha revelado lo que va a acontecer. Y ya le comenzó a explicar el sueño. Cuando aquel hombre, hermano, escucha lo que Daniel había hecho, interpretar, no solamente interpretar, saber el sueño e interpretarlo. Vea, ahora sí, póngame Daniel 2:47. Daniel 2:47. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿No se le hace una declaración maravillosa de un hombre pagano? De alguien que no conoce de Dios, que él tiene sus propios dioses en Babilonia. Babilonia era una ciudad muy idólatra. Y habían diferentes dioses, que por eso Daniel, cuando llegó a ese lugar, lo primero que propuso en su corazón es no contaminarse con toda la idolatría que había ahí. Porque allí, hermano, cada animalito que pasaba por el santo primero para después degollarlo y comérselo. Y entonces dice que no, yo mejor legumbres, lechuga con rábanos y vamos a ver. Porque era una nación idólatra, una ciudad idólatra. Y este hombre habló del Dios de Daniel como el Dios de dioses y Rey y Señor de los reyes. Y volvemos, hermano, porque aparentemente con esta declaración cualquiera puede decir, el rey ya se humilló. Y si usted se fija bien, este hombre soñó una estatua que tenía más de un material. Tenía oro, tenía plata, bronce, hierro y barro. Pero mire el ego. En el capítulo 3 encontramos que este hombre hace una estatua de puro oro. Como le dijeron, tú eres la cabeza, la estatua, la cabeza de oro es tu reino. Pero después viene otro inferior. No, él no. Dijo, no, todo de oro. Y mandó a hacer una estatua totalmente de oro. Y mandó, se le olvidó lo que había declarado acá, que la adoraran todos, hermanos. Todo el mundo dijo, aquí nadie puede dejar de postrarse. El que no se postre, lo que le toca es el horno ardiendo. Entonces, miren lo que dice el 3, Daniel 3:28. Después de que aquellos hombres, usted sabe la historia, no se la voy a narrar porque de memoria la sabemos. Le dijeron, mira, rey, nosotros no nos vamos a inclinar a tu estatua, ni vamos a adorar nada, y si nos quieres quemar, pues estamos listos. Porque él dijo, ¿qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Le dijeron, puede ser que si quiera Dios nos libra, pero si no nos libra, no importa. No nos vamos a inclinar. Y mire qué dijo Nabucodonosor cuando vio que Dios había respondido. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Otra vez. Dice, el de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos a servir antes que servir y adorar a otros dioses. Dándole la gloria a Dios. O sea, Nabucodonosor sabía que sobre sus dioses había un Dios superior. Había un Dios más grande, había un Dios más poderoso que él.
Pero hermano, usted dirá, esta segunda experiencia ya el rey ya se amoldó, ¿verdad? Ya tuvo suficiente. Pues no, la soberbia y la arrogancia seguían siendo digamos, su orgullo lo iba a llevar al fracaso. La arrogancia y el orgullo de este hombre lo coronaban. Dice que un día paseándose por el palacio comenzó a ver todo lo que él tenía y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mis manos? Así dijo el hombre. Y antes había dicho, Él es Rey de Reyes, Dios, Señor de los reyes. Él es Dios grande sobre todos. Y ahora dice, no, dijo él, yo la he construido. Y allí le vino aquella palabra, a ti se te dice, oh rey, como los bueyes, por los tiempos, a comer, sacate, dice, y a mojarse con el rocío. Por la arrogancia. Y ahora viene lo más lindo. Alguien decía que Nabucodonosor se salvó, que se arrepintió, porque esto es lo último que escribe de Nabucodonosor la Biblia. Yo no sé, yo no voy a decir eso porque ¿quién quita y no? Porque de acuerdo a cómo este hombre, si cada vez que tenía una aflicción y que miraba algo maravilloso, el hombre hablaba bien de Dios. Pero hasta aquí la Biblia o Nabucodonosor habla en el 4:38 de Daniel. Si me lo pone ahí, por favor, gloria al Señor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Ese es el 3:28. El 4:34. Mas al fin de los tiempos, dice, después de que él andaba comiendo con los animales, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino y su reino por todas las edades. El 35, hermano. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad y el ejército del cielo y en él y en los habitantes de la tierra, dice, no hay quien le diga, quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Al final, dice el hombre, elevó su mirada al cielo y bendijo a Dios, al Todopoderoso. Ese concepto lo encontramos en un hombre impío, un rey pagano que había deshecho a espada a todo Judá y que había llevado cautivo a todos los moradores de aquella tierra y que en su momento sometió a todos los reinos. Pero este hombre sabía que había un Dios grande. Otro rey que también glorificó a Dios fue el que lo conquistó a él, digamos, Darío. Usted sabe cuando Daniel, aquel hombre íntegro, aquel hombre fiel, aquel hombre que no se vendía, hermano, porque le dieran papeles, lo digo en los momentos que vivimos ahora, que no le daba el voto a nadie porque le decía que le iban a arreglar los papeles y nunca le arreglan nada, y que sus principios y sus valores no los negociaba con nadie. Ese hombre, cuando Darío entró al poder, dice que constituyó 120 sátrapas, capítulo 6 de Daniel. Y sobre esos 120 puso 3, que eran los que, digamos, a ellos les entregaban cuentas. Pero dice, Daniel estaba aún encima de todos, porque era el hombre sabio e inteligente, porque tenía la sabiduría de Dios. Y dice que todos entregaban cuenta a Daniel. ¿Y sabe qué comenzó, hermano? Envidia. Mire, hermano, es que el diablo es envidioso. Cuando el diablo a usted le va bien, si usted ha caído en gracia en un trabajo con alguien o algo, o lo está prosperando Dios, comienza la envidia.
Y estos hombres comenzaron a decir, ¿en qué lo acusamos? Si este no se bebe una cerveza, este no tiene vicios, si este no anda mujereando, si este, ¿en qué? Y buscaron, ¿y en qué? ¿En qué? Ah, ya sé, en su religión, en su fe. Ahí lo agarramos, porque este hombre nos damos cuenta que en la mañana se hinca a orar a Dios, al mediodía también, y en la tarde también. ¿Por qué? Porque oraba para comer. No. Porque en Israel, hermano, esa es la costumbre, y esa era la costumbre. La oración de la mañana, la oración del mediodía y la oración de la tarde. Era y sigue siendo una costumbre eso, orar 3 veces al día. Y Daniel lo hacía. Y dijeron, bueno, ahora vamos a ir con un cuento al rey y le vamos a decir que por un mes nadie puede orar a nadie. Y yo creo que Daniel no aguanta un mes. Lo sabían que era un hombre de oración. A nosotros nos dejan un mes sin orar y, ay, Dios hermano. Si gracias a Dios le diéramos, que nos han prohibido orar un mes. Imagínense que digan que por un mes no vamos a orar. Si muchos aquí, como diría mi mamá, brincan en una pata. Aquí hay que decirle, hermano, hay que orar 5 minutos, 3 minutos, hay que orar. Pero a Daniel no le decía a nadie nada. Él dice que oraba 3 veces al día. Y cuando Daniel escuchó aquello, se encerró y se metió debajo de la cama y se fue a orar a escondidas. Así que entró a su habitación y abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y comenzó a orar como lo solía hacer antes. No empezó a orar en ese momento. Era una costumbre de Daniel buscar de Dios. Ahí está el problema. Llegó el cuento a Darío, mira, aquí hay alguien que no ha respetado el edicto. Aquí hay uno que está orando a otro Dios. Y es Daniel. Cuando Darío supo, dice que le pesó en su corazón. Y como ya había firmado, hermano, con el anillo había sellado ya el edicto, no podía echarse para atrás. Y desde que intentó librarlo, le dijeron, no se puede, rey. Lo que está sellado con el anillo del rey, se cumple. Entonces, ¿qué había que hacer? Echarlo al foso de los leones. Pero Darío amaba a Daniel. Sabía que era un hombre íntegro, que era un hombre de valores, que era un hombre útil en el reino. Y él dijo, bueno, pues llévenlo para allá. Pero este hombre, hermano, era persa, no era judío. Era un rey persa. En este tiempo es Irán, usted ya sabe, ¿verdad? Sé que en la mañana temprano corrió para ver qué había pasado con Daniel. Y yo cuando leía eso decía, entonces Darío también tenía un poco de fe. Porque si usted sabe que se lo van a comer, ¿y qué viene a ver? Nada ya. Si allí no va a haber ni huesos. Pero este hombre fue corriendo para ver y llevaba aquella fe y cuando desde lejos comenzó, Daniel, dice con voz triste gritó, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Y le dijo Daniel, para siempre viva, oh rey. Dijo, mi Dios mandó, dice, y cerró la boca de los leones, porque ante él fui hallado, dice, inocente, y ante ti también. Y ahora vea lo que declaró Darío acerca de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 25. Yo lo voy a leer mejor aquí, que hasta pues, como que no me estoy viendo bien esa pantalla. Sí, hombre. Mejor voy a leer acá. Versículo 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la faz de la tierra, paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará
hasta el fin. Mire qué declaración tan linda, qué concepto tan precioso acerca de Dios, de este hombre. ¿Por qué? Porque vieron milagros, porque vieron maravillas que Dios había hecho. Hasta aquí hemos mencionado dos hombres que no son del pueblo de Dios. Hombres que no son temerosos de Dios. Pero ese es el concepto que ellos describieron acerca de Dios. Cuando ellos hablaron de Dios, hablaron y lo describieron con estas palabras, gloria al Señor. Ahora bien, Isaías habla y le dice al pueblo, y ahora sí estamos hablando de un profeta. Y vamos a Isaías capítulo 40. Vamos a leer Biblia, hermano, esta noche, gloria al Señor. Isaías 40. Vamos a leer desde el versículo 40, versículo... Desde el 12 vamos a leer para que entendamos bien la lectura. Y pregunta a Isaías, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Y quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó la ciencia y le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí, dice, que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que es no, como en menos que nada, y que lo que no es. Y luego dice el 18, ¿a quién pues me haréis semejantes a Dios? Pregunta el profeta. ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille, o sea, que no se corrompa. Y se busca un maestro sabio, un carpintero bueno que le haga la imagen bien hechita y que no se le mueva. Y luego pregunta, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados que desde que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el círculo de la tierra? Cuyos moradores son como langostas y extiende los cielos como cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, él se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué pues? Vuelve a preguntar. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Antes, por eso está diciendo, ¿a qué me compararéis? El ser humano siempre ha tenido debilidad, hermano, por imágenes. Y si no mira una imagen, no se inspira. Moisés apenas dejó el pueblo 40 días. Y ya el pueblo estaba desesperado.
Aarón. Este hombre se fue y a ver qué le habrá pasado. Y tú sabes que él hablaba con Dios, pero ahora estamos solos. Ahora haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y dijo aquel, bueno, ¿qué tienen ahí? Usted sabe la historia. ¿Y qué dijeron? Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿A qué compararon a Dios? A un buey. Por eso pregunta aquí el profeta, ¿con quién lo compararéis? Y comienza a decir, ¿qué hace la gente? El que tiene dinero, pues se hace uno de oro, con plata. El otro, pues, si no alcanza, al menos con madera que no se la comen los gorgojos, la polilla, pues con eso. A modo que no se le pique muy rápido la escultura, pues lo hace. Pero él pregunta, ¿a qué? Porque, hermano, dijimos al principio, es que a Dios no se le puede hacer imagen de nada. Él no tiene imágenes, Él no tiene figura física. Y por eso pregunta, ¿con quién le van a comparar? ¿A quién le compararéis? Dice el santo. Y ya les ha descrito cómo es Dios. Y ha dado una descripción poderosa, la cual usted ha escuchado, que es lo mismo que dijeron aquellos reyes que no conocían nada de Dios. Pero que Dios los usó para que hablaran y describieran cuál era el carácter de Dios. Amén. Así es que el profeta dice, ¿a quién? ¿Con qué le van a comparar? Hay muchos pasajes, hermano, hablando de esto, pero solo quiero leer un pasaje más para comenzar a aplicar algo esta noche en nuestra vida, porque aquí de eso se trata, amén. Pablo, cuando fue a predicar a Atenas, llegó, dice, lo llevaron a aquel lugar que se le llama Areópago, donde se reunían los filósofos, los sabios y toda aquella gente que siempre quería escuchar algo nuevo y que el deleite de ellos era toda la vida estudiar algo nuevo y oír algo nuevo y dialogar. Y dijeron, por ahí anda uno que es predicador de otros dioses. Y dice que lo trajeron a Pablo. Y Pablo comienza a describir, hermano, a Dios de una manera tan preciosa. Hechos 18. Vamos a leer esa porción, gloria al Señor, 18, versículo 20. El 22 vamos a leer. Después de que lo trajeron, dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, y en todo observo que soy muy religiosos. No eran ateos, eran gente politeísta, tenían muchos dioses. Dijo él, en todo observo que son muy religiosos ustedes. Dijo, porque pasando, dijo, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, dice, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y aquí se abre Pablo la puerta para comenzar a predicar y a hablarles de Dios. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Paréntesis. Hermano, de entrando Pablo ya le está tirando al piso su religiosidad. Porque ellos eran buenos para construir altares, para construir templos a todos los dioses. Y Pablo dice aquí, este Dios que estoy predicando, este no habita en templos hechos de manos humanas. Dice, no habita en templos hechos de manos humanas, dice, ni es honrado, dice, por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho
todo el linaje de los hombres de Adán, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpándolo puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Somos como algunos de vosotros, propios poetas, también, no, ya leí mal. Y nos movemos, y somos, dice, como algunos de vuestros poetas también os ha dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos, dice, pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a escultura, o a piedra, o a escultura de arte y de imagen y de imaginación de hombre. Otra vez le está hablando acerca de la idolatría con las diferentes dioses que tenían ellos. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta aquí llegaron y aquí le dijeron, otro día hablamos de eso, porque cuando lo escucharon hablar ya de la resurrección, ya no mucho les gustó. Pero Pablo, hermano, describió a ese Dios que era el centro, o que es el centro de todas las cosas. En Él vivimos y por Él nos movemos. Y comienza a decir, ese Dios no habita en templecitos hechos de manos, ni tampoco se le puede honrar con oro, ni con plata, ni con piedra, ni con nada. Tirando por el suelo toda la idolatría de aquellos hombres. Entonces Pablo nos da esa declaración preciosa, el concepto que Pablo tenía acerca de Dios. Ahora pues, ¿cuál es nuestro concepto de Dios? ¿Qué concepto tenemos nosotros de Dios? Porque hemos leído, hermano, estos reyes que tenían un buen concepto de Dios, mas sin embargo con su vida no honraban a Dios. Si tenemos el concepto de Nabucodonosor, tenemos un concepto bueno, pero una vida apartada de Dios. Una vida que a Dios no lo honra. Una vida que a Dios no le agrada. Porque a pesar de que aquel hombre decía, este es Dios de dioses y Señor de los reyes, él seguía prepotente. Él seguía orgulloso. Él seguía altanero. Él seguía sintiéndose el más grande. Y mucha gente, hermano, de esa manera vive en el mundo. Reconocen que Dios es grande, reconocen que Dios es poderoso, reconocen que Dios es eterno, que Dios merece honra, gloria y Dios merece todo, pero no le da nada. En Malaquías encontramos, creo que es Malaquías capítulo 1, versículo 16, si no me acuerdo bien. Bueno, pero por ahí va a ser. No lo puse aquí. Pero que Dios le reclama a Israel. Le dice, si soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy vuestro Dios, vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Porque aquellos se llenaban la boca diciendo, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Pero con sus acciones estaban lejos de Dios. Dios había dejado ordenanzas, mandamientos, ley, y ellos vivían como ellos querían. Les había dicho Dios cómo hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y ellos hacían todo lo contrario. Llevaban a la casa de Dios, al sacerdote, el pan que ya estaba mojoso.
pan inmundo, ya no servía ya. El ternero que se estaba muriendo, hay que llevarlo al sacrificio para que no se acabe de morir, que lo mate el sacerdote. Y ofrecían, dice, todo lo que no servía para Dios. Y decían ellos, somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y por eso el Señor les pregunta, si soy pues vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Si lo peor me traen, si lo que no sirve me ofrecen. Podemos vivir de esa manera, sabiendo lo que es Dios y sin embargo no honrando a Dios. Porque ese es el ejemplo claro, que se puede ser hijo de Dios nomás de labios, pero no honrar a Dios. Este pueblo dice, de labios me honra, dijo, mas su corazón lejos está de mí. Y Jesús repitió esas palabras en su tiempo. Esa palabra la escribió Isaías. Y Jesús la repite en sus tiempos y dijo, con razón escribió de vosotros el profeta cuando dijo. Y yo me pregunto, si Jesús apareciera hoy, ¿será que diría lo mismo? Si se parara aquí Jesús y dijera lo mismo y pudiera repetir lo mismo, recuérdese que estaríamos enfrente de alguien que conoce el corazón, que conoce los pensamientos, que conoce nuestro levantarnos. O sea, ante alguien que no se puede mentir. Por eso cuando leemos en la Biblia que Jesús decía, ¿por qué ustedes están pensando en sus corazones esto y esto y esto? Se quedaban sorprendidos, les adivinaba prácticamente los pensamientos. Y es que no se los adivinaba, Él conoce todas las cosas. Decían, si este supiera que esa mujer de la vida alegre, decía, ¿cómo se va a dejar tocar? Aquel Simón que lo invitó a comer al maestro. Dice que llegó y no lo recibió. La costumbre era que el que llegaba, lo recibían, le lavaban los pies y se los secaban. Y este dice que llegó y no recibió ningún tipo de atención. Y aquella mujer dice que era una pecadora y llorando, dice, con sus lágrimas, lavaba los pies del maestro y con su pelo lo estaba limpiando. Y si este fuera profeta, dijo, ¿cómo no va a saber qué tipo de mujer es esta? Y Jesús, sabiendo lo que estaba pensando, así, un momento voy a decir algo, le dijo. Y le contó una parábola, una historia. Y le dijo, mira, había alguien que debía 50 denarios, otro solo debía solamente 10. Pero ninguno podía pagar. Pero un día el Señor, aquel que era, al que le debía 50 y al que le debía 10, lo llamó y le dijo, ya no tienen deuda nada. Está saldada la deuda. Le dijo, ¿quién fue más agradecido? Le dijo, bueno, pues al que le perdonó 50, ¿no? La lógica. Le dijo, respondiste bien. Le dijo, tú como sientes que te he perdonado poquito, o como no te sientes muy pecador, pues mira, yo llegué aquí, no me recibiste bien. Esta mujer con sus lágrimas ha lavado mis pies y con su pelo lo ha secado. Porque es una mujer pecadora y se siente muy indigna y está muy agradecida. Entonces, hermano, vivimos a veces sin darle la honra que Dios se merece. Dios merece honra en todo, hermano. Merece que le honremos con nuestra vida, con nuestra alabanza, con nuestra finanza. A ella no le gustó. Con todo. Si él es Dios de todo, ya nosotros hemos leído. Y si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que Él merece todo, hermano. Por eso yo siempre digo algo, si es que cuando nosotros lleguemos al cielo, si muchos vamos a querer regresar de nuevo a hacer algo, porque nada hicimos. Y llegamos allá y no hicimos nada y solamente pasamos de panzazo para el cielo, así como por misericordia. Pero no hay galardón, no hay premio. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Todos se saben el texto, ¿verdad? Pero el que no hizo nada, ¿qué le van a recompensar? Si ese por misericordia pasó,
pero no hizo nada, no adoraba a Dios, no honraba a Dios con nada. Y Dios dice, pues si apenas te salvaste, ¿es que te voy a dar nada? Si es que para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces por eso el evangelio y la vida en Cristo, hermano, es individual. Cada uno va a recibir lo suyo. Aunque estemos todos juntos acá en aquel día, Dios nos va a llamar a cada quien para darle a cada quien lo que se merece y a pagarle el trabajo que hizo. Entonces, podemos vivir como estos hombres que simplemente dieron su punto de vista, digamos, su concepto, cómo miraban ellos a Dios por lo que ellos habían visto, que había hecho, pero no le sirvieron a Dios. Pero también, si queremos, podemos vivir como Isaías, gloria a Dios. Isaías, ¿quién era? Un profeta que obedecía a Dios, que amonestaba al pueblo siempre a buscar de Dios, a no alejarse, a amar a Dios. A lo que Dios le mandaba, eso hacía. La vida de los profetas, hermanos, es una vida que, le digo la verdad, yo no se la deseo a nadie. Uno nomás lee aquí lo que escribieron los profetas, pero lo que esos hombres sufrían por la causa. Era una cosa tremenda, persecución del rey para allá. Todo el mundo los perseguía. Porque a la gente, hermano, siempre le gusta apoyar al que le da libertinaje. Si le dicen que hay que hacer, que hay que leer la Biblia en la escuela, voy a ponerla literalmente. Si dicen hay que volver a orar en las escuelas, a leer la Biblia en las escuelas, y hay que volver a avivarnos en el espíritu. No. Eso aquí está prohibido, aquí no puedes leer eso, no puedes hacer nada de eso. Pero sí, si quiere el niño de 5 años y ya se quiere el niño cambiar dicen de género, que de esta palabra yo no sé por qué lo ocupan, si solo no es la palabra correcta. Dice que bien puede, que ya se le va a comenzar a dar adoctrinamiento y se le va a comenzar a hacer, ¿cómo se llama eso? Tratamientos hormonales, supuestamente, para, mire cómo está el diablo. Eso sí se lo permiten. Y allí va toda la gente y toda la gente apoya eso. Pero cuando le dice a la gente de lo bueno, nadie quiere nada. Pues Isaías siempre hacía lo bueno y siempre intentaba que el pueblo tuviera, digamos, comunión con Dios, dejaran el pecado y la idolatría. Perseguidos eran estos hombres. Isaías, Jeremías, ese hombre que tan perseguido fue, por hablar la verdad de Dios, por vivir de acuerdo a como Dios quería, por hacer la voluntad de Dios. Pagaban el precio. Pablo, ¿cómo vivía Pablo? Aquel hombre que describió cómo era Dios a los atenienses. Que les dijo, miren, Dios no habita en templecitos de esos que hacen ustedes aquí. Que el oro y la plata, con eso no se puede honrar a este Dios que yo predico. Dijo, no es posible. Un Dios grande. Cuando David tuvo en su corazón construir el templo, usted se acuerda, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué templo me vas a construir tú a mí? Si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dime, ¿a dónde yo me voy a meter a un templo ahí? Así le dijo Dios. Dijo, no hay forma. Dios no cabe en un templo, hermano. Por eso aquí cantamos, grande y fuerte es nuestro Dios, pero a veces lo cantamos y no lo entendemos. Pero cuando decimos que Dios es grande, es porque, hermano, cubre todo y abarca todo. Y cuando decimos todo, es todo, gloria a Dios. Y por eso le dijo, no, ¿cómo? Yo no, cuando yo he pedido casa para habitar, no puedo, yo no habito en casa. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Porque hablando que Dios, así como habita en el cielo, habita en la tierra. Pero Pablo vivía, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. Perseguido, azotado, en tribulaciones, en naufragios, en desvelos, en hambre. Y él describe en uno de los capítulos
que escribe él en una carta, todo lo que ha padecido por el Evangelio, por Cristo. Entonces, hermano, en conclusión, que nuestro concepto no sea simplemente un concepto. Que nuestro concepto se vea reflejado en nuestro estilo de vida y en nuestra honra hacia Dios. Que de igual manera, así como Isaías describía la grandeza de Dios, Pablo lo describía, el rey David lo describía y todos aquellos grandes hombres de Dios, pero honraban a Dios con sus vidas, honraban a Dios con sus hechos. De esa manera podamos vivir nosotros también honrando a nuestro Dios, gloria al Señor. Porque esa debe de ser la forma que nosotros debemos de honrar a Dios como lo que es, como un Dios grande, como un Dios sublime, como un Dios eterno, como aquel que se merece todo. Amén. Por eso que no se nos haga carga, hermano, venir a una vigilia, venir a un ayuno, porque venimos a adorar a un Dios grande, a un Dios fuerte, aquel que merece toda la gloria y la honra. Aleluya, gloria al Señor. Déselo fuerte a Él esta noche, gloria a Dios. Ese Dios que, hermano, merece todo, porque Él es todo. Y como dijo aquel hombre, Él hace como quiere y no hay nadie que le pueda decir qué haces. Porque es soberano y es eterno nuestro Dios. Un Dios grande, el cual nosotros debemos de vivir en temor ante su presencia, honrándole a Él siempre como lo que Él es. Que Dios no nos vaya a reclamar como le reclamó a aquel pueblo, que le dijo, si soy Dios, vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Que a nosotros no nos diga eso. Que se vea reflejada nuestra fe en nuestros actos. Porque, hermano, el hablar no es suficiente, no basta. Hablar bonito y expresarse bonito de Dios no es suficiente. Porque más que el hablar es un estilo de vida. Es un hecho el que Dios demanda. Y el mundo y la gente no mira tanto lo que tú hablas, lo que tú dices, sino como tú vives. De esa manera es que debemos nosotros honrar a Dios, dando buen testimonio del Evangelio, siendo buenos cristianos y no dándole al mundo de qué hablar para que la gente no vaya a decir, yo para ser como el fulano, mejor no soy nada, es peor que yo. Y aunque a veces lo hacen por excusa, a veces también nosotros tenemos la culpa porque solamente hablamos bien, pero actuamos mal. Así es que, hermano, el concepto de nosotros que sea de Dios, que sea correcto como es de estos hombres, pero que también la vida que llevamos sea una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Den una ofrenda de palmas al Señor esta noche. Voy a dejar el tiempo con la persona que va a continuar. Gloria al Señor. Hermano Ramiro.